Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a la visión semanal de Serenity Markets. Soy Diego Puertas y en el vídeo de hoy vamos a comentar varios puntos importantes. En primer lugar, vamos a hablar del crédito estadounidense. Como bien saben, la semana pasada conocimos datos de empleo, unos datos de empleo que quizás están mostrando una clara enfriación del mercado laboral, pero que también tenemos otra baza dentro del consumo minorista, que es buena parte del Producto Interior Bruto, que es el crédito. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en un sistema tan enfermo de consumismo como la sociedad estadounidense, el crédito es una parte fundamental. Además de eso, bueno, pues como cada semana echaremos un vistazo a la parte de liquidez, que desde mi punto de vista es muy importante, y luego también tenemos que hablar del dato de IPC que conoceremos esta semana y que será fundamental para el desarrollo del mercado. Vamos a empezar con el crédito estadounidense. Antes de ello, un pequeño comentario sobre los datos de empleo. El dato de empleo del viernes pasado mostró un fuerte dato de nóminas no agrícolas, un dato de nóminas no agrícolas que estuvo por encima, muy por encima de las estimaciones, pero un dato de la encuesta de hogares de tasa de desempleo que también superó las estimaciones y la tasa de desempleo subió al 4%, para ser más exactos 3,96%. ¿Esto qué significa? Pues esto significa claramente que el empleo se está enfriando, más allá de que la encuesta de nóminas vaya en otra dirección. Numerosos analistas, como por ejemplo desde el mismo Bloomberg, ya están avisando de que hay que hacer más caso a la tasa de desempleo que a las nóminas, que tienen ahí un modelo ajustes muertes de empresas que no está representando bien la realidad. Se trata de estimaciones y es buena parte del dato general. Fíjense que, por ejemplo, durante el último año no ha habido crecimiento de empleo a tiempo completo, sino que todo el empleo que se ha creado es a tiempo parcial. De ahí también que esté un poco distorsionado con las nóminas, porque una persona que tiene dos empleos puede aparecer dos veces en los datos de nóminas. Ese me parece un punto fundamental para entender la desaceleración del consumo minorista estadounidense que se está viendo claramente en datos de ventas minoristas, en datos de Producto Interior Bruto. Y el otro punto es este, que es el del crédito. Fíjense, según el informe mensual de crédito al consumo de la Reserva Federal, en abril el crédito total al consumo aumentó en 6.400 millones de dólares, muy por debajo la estimación media que era de 10.000 millones de dólares. Y fíjense cómo la cifra del mes anterior fue revisado de 6.300 millones de dólares a solo 1.100 millones de dólares. Sin duda una desaceleración y una revisión a la baja muy grave. Si bien la razón detrás de la dramática caída de la cifra de marzo se debió a la caída del crédito no renovable, fíjense cómo en el mes de abril el crédito no renovable fue al alza, es decir, creció. Lo que fue realmente afectado fue la deuda de las tarjetas de crédito, lo que se llama el crédito rotativo, crédito renovable, rotativo, bueno, la traducción es un poquito así, pero es la deuda de las tarjetas de crédito. Fíjense, cayó un 0,5 mil millones de dólares y siguió los insignificantes 1,7 mil millones de dólares del mes pasado. Esto es muy importante porque ha sido el primer dato negativo desde la pandemia COVID-19. Evidentemente, ¿qué significa esto? Significa que la desaceleración del consumo minorista no viene tan solo por la parte del empleo, sino que viene también por la parte del crédito. Y esto era evidente que en algún momento tenía que ocurrir. Ya llevamos casi 12 meses con los tipos de interés superando el 5% en Estados Unidos y fíjense cómo la tasa de interés de las tarjetas de crédito se sitúa por encima del 21,5%. Son tasas de interés imposibles de pagar para la mayoría de consumidores estadounidenses y que en algún momento tenían que provocar esta desaceleración del crédito. O eso o impagos masivos. De momento los impagos están muy a raya. Sí que es cierto que los impagos por parte de los bancos regionales sí que es mayor, pero en ámbitos generales y en los grandes bancos no significa un problema. Pero sí que es cierto que cuando hablamos del consumo minorista y de la desaceleración de este consumo, yo veo fundamental dos puntos: el crédito, que ya estamos viendo cómo ha sufrido la primera caída desde la pandemia, y el empleo, que ya estamos viendo cómo se está enfriando dramáticamente. Un punto importante también a la hora de hablar del desarrollo futuro de los mercados financieros es entender la brecha que existe en estos momentos entre la liquidez neta de la Reserva Federal y el rendimiento del S&P 500. Fíjense este gráfico que tenemos por aquí, donde se ve en rojo la liquidez neta de la Reserva Federal y en azul el S&P 500. Durante el año
2024. Se ha abierto una brecha muy considerable. El S&P 500, también el Nasdaq 100, que se encuentran en máximos históricos, han sido ponderados especialmente por las grandes tecnológicas y para hablar más específicamente por Nvidia, pero sí que es cierto que la liquidez neta de la Reserva Federal se ha quedado un poco rezagada, sobre todo desde ese pago de impuestos de mediados de abril. Lo que sí que es cierto es que, aunque no termine de acompañar, cuando está al alza el S&P 500 y los principales índices tienen un mejor desempeño, pero cuando corrige, como lo hizo aquí a mediados de abril con el pago de impuestos, es cuando se ven correcciones en el mercado. Por tanto, es una brecha reseñable, es una brecha que hay que vigilar, porque al final la correlación entre la liquidez neta de la Reserva Federal y el S&P 500 es muy elevada, pero sí que es cierto que en estos momentos esa brecha puede significar cuidado, precauciones, es decir, no ni mucho menos caídas dramáticas. También puede ser un punto a favor para que la liquidez vuelva a impulsarse. Ya hemos visto cómo se anunció el tapering del QT, el QE parece que puede estar a la vuelta de la esquina y todavía hay liquidez en el repo inverso que puede volver al sistema. Por tanto, muy atentos a observar estos movimientos. Si el índice se queda un poco rezagado, pero sí que es cierto que impulsos de la liquidez, aunque sean mínimos, ya vemos que tienen un rendimiento positivo en el mercado. Más cosillas de esta semana, hay que comentar los puntos macro más importantes y sin duda vamos a irnos a uno de los puntos más importantes, que son los datos de inflación, tanto IPC miércoles como IPP el jueves en Estados Unidos y, ojito, la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. Esta semana también tendremos decisión de tipos de interés del Banco de Japón, pero un foco muy importante está sobre todo en lo que haga la Reserva Federal. ¿Qué podemos esperar de esto? Bueno, pues para eso nos vamos a ir a lo que comenta Goldman Sachs. Fíjense, en la reunión de junio esperamos que la previsión mediana de inflación subyacente del PCE para el cuarto trimestre de 2024 aumente 0,2 puntos porcentuales hasta el 2,8%. Las proyecciones de crecimiento del Producto Interior Bruto y la tasa de desempleo deberían cambiar poco. No esperamos cambios significativos en el comunicado del FOM o en el mensaje de Powell. Esperamos que la previsión mediana en el gráfico de puntos, que esta semana en esta reunión conoceremos el gráfico de puntos, es decir, las estimaciones. Se espera que muestre dos recortes para el año 2024, uno menos de lo que presentaba en las últimas estimaciones de marzo. Se espera que presente también 4 recortes para 2025 frente a los 3 de marzo y también se esperan 3 recortes para 2026. Eso lo deja sin cambios con respecto a la estimación de marzo. Pero dicen que va a ser muy importante lo que ocurra con el dato de IPC, porque si sale un dato muy inferior a lo esperado en cuanto a IPC, pues podrían mantenerse esas 3 bajadas de tipos para el año 2024 como se pronosticó en marzo. Si sale un dato superior a lo esperado, ampliamente superior, es posible que las bajadas de tipos para 2024 esperadas sean de solo 1. Por tanto, el dato de IPC que conoceremos unas horas antes de estas previsiones del FOM va a ser fundamental. Fíjense, según Goldman Sachs, siguen esperando que el primer recorte de tasas se produzca en septiembre, aunque un aumento temporal en los precios de los autos usados podría impulsar un poco la inflación subyacente del PCE en mayo, nos dice, y la estacionalidad residual probablemente impulsará junio. Para septiembre esperamos haber visto 5 meses consecutivos de mejores noticias sobre inflación, lo que debería conseguir apoyo de suficientes partícipes en el FOM para un primer recorte. Goldman Sachs sigue pronosticando septiembre como la primera bajada de tipos. Compañías o casas de análisis como JP Morgan o Citi, que habían pronosticado la primera bajada de tipos para julio, sobre todo si el dato de empleo del viernes salía inferior a lo esperado, evidentemente ya han echado un paso atrás y ahora mismo pronostican también septiembre como esa primera fecha de bajadas de tipos. Por tanto, esto es lo más importante que tenemos para esta semana. Esto es lo que tenemos que conocer para lo que va a ocurrir en el mercado esta semana.